La Diputación de Almería, a través del Instituto de Estudios Almeriense, ha presentado el cuarto volumen de los 5 que componen una obra mucho más ambiciosa, que es la historia de la provincia de Almería. Vamos a hablar con uno de los coordinadores de este volumen para que nos detalle pues, algunos de los aspectos que se nos pueden quedar en el tintero cuando tengamos esta obra en las manos. Vamos a hablar con Pedro Martínez, que es doctor en Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy Bueno, bien. lo primero que quería preguntarle es cómo ha sido este trabajo de elaboración de este volumen que, bueno, pues llega hasta el año 1939, si no recuerdo mal. ¿Ha sido muy complicado trabajar este periodo de la historia? Te comento, mira, ha sido muy complicado y muy fácil a la vez. Muy complicado porque, bueno, todo este trabajo surge a iniciativa del Instituto de Estudios Almerienses, que me hizo el encargo a una serie de coordinadores. Somos 4 coordinadores los que estamos intentando llevar esto. Tan solo lo que hemos hecho, digamos, ha sido el nexo de unión entre el Instituto de Estudios Almerienses, que fue el que tomó la iniciativa, con más de 50 autores que son los que han participado en este evento. Entonces, digamos que nuestra labor ha sido poner en contacto a 50 autores que todos han querido participar desde un primer momento, desde profesores universitarios, profesores de instituto, gente que se dedica sencillamente a investigar historia. Y digamos, lo que hemos hecho ha sido un trabajo de síntesis, con lo cual digamos, ha sido muy complicado por tener que trabajar con más de 50 personas, pero muy fácil porque la verdad todo el mundo ha querido colaborar y todo el mundo ha puesto lo que necesita. No ha habido nadie que me haya dicho que no, digo, desde profesores universitarios, de Almería, de fuera de Almería, y todo el mundo ha prestado la mayor de las colaboraciones. Y ese trabajo, ¿cómo lo han coordinado? Quiero decir, cuando uno abre este volumen que empieza en el año 1800, eh, ¿es por orden cronológico? ¿Es por temática? ¿Personaje? ¿Cómo nos tenemos que enfrentar a este libro cuando lo hablamos? Mira, nosotros lo que planteamos, este tomo en concreto, digo, primero habíamos hecho ya el tomo 3, que es la historia moderna, y con este tomo nos plantábamos los principios, decíamos que coincidía el tomo, digamos que a nivel general todo el mundo relacionamos en torno al año 1800, 1808, 1814, digamos, podíamos empezar con el tema de la guerra de la independencia, pero nosotros planteamos que justo en este momento histórico es cuando surge la provincia de Almería como provincia distinta al reino de Granada. Entonces, solo lo que primero hemos hecho ha sido un capítulo introductorio, digamos, para situar el nuevo territorio de la nueva provincia de Almería. Una provincia que hasta este momento no existía como tal, sino que era dependiente del Reino de Granada. Hacemos un primer capítulo, digamos, para que el lector se sitúe en cuándo surge esta provincia, cuándo surge a partir de marzo de 1822, incluso ya te adelanto que todos creíamos que era posterior, pero gracias a la investigación del profesor se certificó, luego data ya en marzo de 1822, aunque luego dejó de funcionar en el siguiente periodo de Fernando VII. Un segundo capítulo, que digamos que introducimos todas las organizaciones sociales y demás de la provincia, y luego ya a partir de ahí hacemos ya, digamos, un desarrollo cronológico para etapas en las que el lector está muy relacionado. Guerra de la Independencia, Isabel II, Sexenio, Restauración, crisis de la Restauración, Primo de Rivera, Guerra Civil, República, perdón, Guerra Civil, y luego dos temas de arte, digamos, como tal, y uno sobre la cultura de análisis. Con lo cual, más que nada también para que el lector sepa situarse en cada momento. Sí, precisamente es una parte, quizá porque la tenemos relativamente reciente, que es muy compleja, ¿no? Porque me imagino que la evolución de la provincia de Almería durante ese tiempo ha tenido que ser muy interesante a la hora de estudiarla. Digo porque coincide pues, con eso, el nacimiento de Almería como provincia, pues luego ya la época de las nuevas instituciones que se van creando y bueno, hasta la crisis de la democracia, que es como creo que subtitulan este ejemplar. Sí, digamos, es un periodo, digamos, que todo lo que es el siglo XIX nos sirve bastante para comprender la realidad que tenemos hoy día en la provincia de Almería. Nosotros, por ejemplo, estamos planteando como a nivel político, ¿no? Un fenómeno que ya empieza a suceder desde el propio siglo XIX, que se alarga en el siglo XX, y me callo si existe o no en el siglo XXI, como es
el dominio, digamos, de los poderes foráneos sobre los poderes locales de Almería. ¿Cómo empiezan a constituirse unos poderes locales de Almería? Son los políticos, digamos, que adquieren un protagonismo propio de la provincia y progresivamente van dejando, digamos, que los poderes de Madrid manden sobre los poderes de Almería, y esto condiciona que vayamos quedando una provincia demasiado atrasada, demasiado acostumbrada al caciquismo, a la corrupción, y eso se deja ver evidentemente en todo el atraso social, económico, cultural que ha tenido esta provincia. Periodos como los de la uva, periodos como los de la minería, pacto que podrían haber sido épocas para haber desarrollado la economía, y sin embargo, bueno, realmente fueron periodos muy concretos de alza y luego descenso, todo el tema de las comunicaciones, ¿no? Como ya desde el principio del siglo XX se empieza a ver una provincia atrasada en el tema de las comunicaciones, mal comunicada con Madrid, el hecho de que los propios Isabel II, Alfonso XIII en su visita a Almería tengan que hacerlo por barco, que era la mejor forma de llegar a Almería, y si ya lo hizo Isabel II, pero es que Alfonso XIII vuelve a hacer lo mismo en barco, una provincia que ya está demostrando su atraso y al que se sigue manteniendo. A lo largo de todo ese periodo, bastante convulso en el sentido de que se producen muchos cambios en la provincia, en esa evolución. ¿Qué podemos encontrar en este libro que sea quizá una sorpresa para los almerienses? Algo que desconozcamos. Ya he dicho el caso de la propia creación de la Diputación, que se creía que era en torno a 1884, si no recuerdo mal, pero ahora a través de estas investigaciones han descubierto que desde mucho antes, desde el 22, de 1822, ya funcionaba una institución como es la Diputación. Pero aparte de ese detalle, ustedes que han trabajado directamente con esos profesores y profesoras, ¿hay algún otro detalle en nuestra historia que se descubra en este libro? Mira, más que descubrimiento como tal, digamos que este tipo de obra es una síntesis de otros trabajos que ya se habían hecho, digamos, nosotros lo que estamos es sintetizando, digamos, mucha obra en un trabajo que sintetizamos en 390, 400 páginas, con lo cual el lector tiene una lectura muy fácil y se aproxima mucho, muy pronto. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues no sé, pues desde la creación de cuando se crea la agrupación socialista en Almería, los primeros sindicatos de mujeres en Almería, cuando el ayuntamiento, cuando la Diputación de Almería se hace cargo del actual hospital provincial, el bombardeo de Almería, digamos que no son cosas tampoco, digamos, que eran desconocidas como tales, porque digamos que todo el mundo que se dedica a la historia, todo el mundo, muchas de las cosas que aparecen aquí ya están publicadas en otros sitios, pero digamos que lo que nosotros hacemos es un trabajo de síntesis. Cuando llega la Guardia Civil por primera vez a la provincia de Almería, digamos que son pequeñas curiosidades que muchas veces seguramente la persona que ya lo ha investigado, la persona que está en contacto con la historia, generalmente, seamos sinceros, la mayoría de las cosas se conocen. Nosotros lo que hemos hecho es un trabajo de síntesis. Luego también, por ejemplo, tenemos mucha importancia, otorgamos mucha importancia al tema de las fotografía histórica, gracias a una serie de personas como Narciso Espinal, la colección de Almería en Cristal, el Museo de Terque, que han dejado unas fotos muy interesantes. Recopilamos muchas fotografías, unas conocidas, otras menos conocidas de la provincia de Almería, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y digo, creo que es un trabajo de síntesis que merece mucho la pena. Y en ese trabajo, no sé, no pretendo que se posicione con ninguno de los autores, pero usted como coordinador que ha revisado, por lo tanto, toda la obra y que como doctor en historia es una autoridad en la materia, ¿cuál considera que es la época más, entre comillas, gloriosa de la historia de Almería? Lo digo porque eso es una constante también en muchas conversaciones entre almerienses. Bueno, es que, la Almería de la uva, es que aquello sí, es que la época de las minas, es que la época de... Bueno, pues usted como profesional como de la materia, ¿cuál es la época de Almería que considera más gloriosa? Sí, más gloriosa. Muy difícil catalogarlo porque es verdad que con el tema del desarrollo de la uva, el desarrollo de la minería, a nivel de población, digamos que hubo épocas en las que la población de la provincia aumentó. Yo más que gloriosa es que cuando uno se pone a revisar la historia de Almería en los siglos XIX y principios del XX,
Época gloriosa en la que digamos que podamos mirar una especie de letargo mirando hacia atrás, qué felices que fuimos. Yo no llego nunca a encontrarlo. Yo siempre lo que estoy encontrando es una provincia de la periferia, una provincia más comunicada, una provincia que es verdad que con la uva sí tuvo cierto dinamismo, con un cierto dinamismo muy concentrado en una época muy concreta. El tema de la minería exactamente lo mismo, pero tampoco se ve una época de florecimiento de una provincia que digamos decir qué bien estuvimos antes. Yo más diría incluso qué bien estamos ahora en relación a cómo estuvimos antes, sobre todo en los últimos años en la provincia de Almería, gracias a la agricultura intensiva y demás. Por poner una equiparación, por la época de la uva, de la Almería, pero tampoco mucho más. Personajes políticos, todos evidentemente ensalzamos figuras como Nicolás Salmerón, evidentemente, ¿no? Pero mientras que uno ensalza figuras como Nicolás Salmerón, ese gran almeriense, universal para todos los almerienses, eso contrasta, por ejemplo, con una provincia en la que el cunerismo, el caciquismo se adueñaba de la provincia. Almería fuimos la provincia más cacique y más cunera de toda España. Es que había años que se celebraban las elecciones, directamente se aplicaba un artículo, no hacía falta ni hacer elecciones. Entonces, no hay un periodo en el que yo creo que realmente podamos decir qué felices fuimos y qué tristes hemos llegado a ser. Yo más bien diría que creo que orgullosos tenemos que sentirnos ahora de cómo estamos. Pero hablaba usted antes, y le pregunto, porque lo mismo, como entendido en la materia, sobre las polémicas que siempre se generan en las cuestiones de índole histórica. Había mencionado, por ejemplo, a Salmerón, que tan orgulloso se sienten muchos almerienses de él, pero al fin y al cabo, pues se presentó a unas elecciones y no atendió a la provincia de Almería, y estuvo en un partido nacionalista catalán, en Solidaridad Catalana. Quiero decir que es que a veces también se producen esas polémicas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos, también, más que la figura de Salmerón, digamos, el legado de Salmerón como forma de entender la política, digamos que es el legado que él ha dejado en Almería. Yo creo que es un personaje que todos en Almería, evidentemente, nos sentimos orgullosos de él. Más que su propia relación con Almería, más que, digamos, como político de Almería por Almería, digámoslo así, digamos más como semblanza de un referente en la política nacional, más que como político de Almería como tal. Sí. Y quería preguntarle, aprovechando lo mismo, aprovechando que es un profesional de la materia, esas polémicas en las que a veces nos enzarzamos, ¿no?, sobre las cuestiones históricas. Por ejemplo, la memoria democrática, la memoria histórica, algunos que creen que no hay que remover, otros que creen que hay que removerlo todo. Pero la pregunta que quiero hacerle, ¿es más complicado escribir sobre la historia cuando la tenemos más reciente o cuando la tenemos más atrás? Es decir, ¿qué ha resultado más difícil a la hora de encarar, por ejemplo, este volumen en concreto? ¿Escribir sobre principios del siglo o escribir con las fechas próximas a la República y demás? Porque, claro, por lo más antiguo, tenemos menos fuentes de las que fiarnos. Por lo más moderno tenemos más fuentes, pero quizá también hay más sensibilidades. ¿Cómo lo hacen ustedes, los historiadores, a la hora de acometer esto? Evidentemente, cuando hablamos del tema de la guerra civil, todo el tema este ahora con la memoria histórica, evidentemente es un tema difícil, complejo, que yo creo que muchas veces requería por parte de todos, empezando por mí, evidentemente, es primero leer mucho de la gente que sabe, que escribe, y sin apasionamiento, ir leyendo tranquilamente. Yo en esta obra en concreto que ustedes van a ver, nosotros vamos a hablar del tema de la guerra civil. Evidentemente, durante la guerra civil, Almería se mantuvo en el bando republicano, con lo cual hay una forma de represión, que fue la propia represión de la propia república, de una forma o de otra, digamos, que tuvo contra algunos almerienses por su significación política. Digamos que en el caso de Almería, durante la república, tenemos la represión republicana contra los no republicanos. Y eso aparece perfectamente en el libro. Aparece con nombres, aparece con fotografías, aparece con personajes de los que se habla. Yo creo que en este tomo en concreto lo que está hablando es cómo en la Almería republicana, digamos, se represalió a las personas, digamos, contrarias a ese signo, a esa forma de entender la república, esa forma de entender la política. En cuanto a la memoria histórica, que eso ya aparecerá en el tomo 5, que se está por venir todavía, solo lo que estamos intentando simplemente es aplicar todo el rigor y evidentemente
a nivel siempre, ¿quién lo ha investigado? Exponer unos datos y tampoco creo que tengamos que estar en grandes apasionamientos ni grandes juicios, simplemente decir, usted, en un momento concreto pasó esto, quién lo hizo y por qué, intentar contextualizarlo, y en otro momento sucedió esto, por qué, e intentar contextualizarlo. Y yo creo que eso de hablar de bueno y de malo, más que hablar de bueno y malo, yo creo que es simplemente exponer los datos y sobre todo contextualizar. Evidentemente es mucho más fácil hablar del siglo VI, del siglo X, del siglo XI, evidentemente del siglo XX. Es un tema mucho más, sobre todo el tema de la memoria histórica, pero ese tema queda ya para el tomo, porque todavía no está ahí. Sí, o sea, que el próximo sí va a ser más polémico, probablemente, ¿no? No, pero no va a ser polémico, lo digo porque incluso los textos los tenemos ya, incluso para el tomo 5 revisados. Simplemente llegar a decir, mire usted, ¿fue una realidad sí o no que hubo una ley sobre la represión para la masonería y el comunismo? Sí. ¿Hubo sí o no una ley para la represión de las responsabilidades políticas? Sí o no. ¿Vale? Pues simplemente, digamos, expongamos en qué consistió y qué efectos concretos tuvo sobre la provincia de Almería. Ni más ni menos. Bueno y malo, mire usted, yo personalmente creo que nadie es ni bueno ni malo, todo depende de muchas cosas. Yo eso de que bueno y malo en la historia, yo me planteo, existe la realidad del bueno y el malo, nadie sabe quién es el bueno y quién es el malo. Por lo cual, en la historia no creo que tampoco tengamos que ponernos uno los buenos y otros los malos. Por cierto, quería preguntarle, porque ha dicho que este es un trabajo de síntesis de otros muchos trabajos, de libros. Hay bastante, hay suficiente bibliografía sobre la historia de Almería. Hay bastantes trabajos sobre aspectos concretos o Vale. hay que enfrentarse a el vacío en algunos asuntos. Eso por una parte. Y por otro quería preguntarle ya como periodista también por esa parte de abundamiento informativo en los medios de comunicación. En ese siglo ya hay periódicos, ya funcionan, ya se distribuyen, se venden. Aquí en Almería me gustaría preguntarle, desde el trabajo del historiador, ¿han acudido mucho a esos periódicos? ¿Hay suficientes ejemplares de la época? En fin, ¿cómo está la hemeroteca? Sí, mire, le comento. Evidentemente, todo el tomo 3 que ya tenemos nuestra historia moderna, el tomo 4 que ya está editado de historia contemporánea. Los carismos estamos preparando que es el tomo 5, que ya llegamos hasta la Almería más o menos actual, y el tomo 1 que también estamos haciendo. Sí hay bastante bibliografía. O sea, ahí de vez en cuando nos encontramos, digamos, con algunas lagunas que tenemos que intentar cubrirlo, pero digamos que sí hay bastante bibliografía como para poder emprender una obra como esta, con incluso, digamos que tenemos que ir puliendo un poco el exceso de bibliografía, buscando la más actualizada, la que consideramos más importante. Y demás. O sea, sí hay bastante y de uno a la hora de. En cuanto a la prensa, incluso aquí en el tomo 4, como podrán comprobar, incluso nosotros, por ejemplo, aquí se habla de un trabajo de Víctor Hernández Burgos, a que felicito que está muy bien su trabajo, por supuesto, habla todo el tema de la prensa, ¿no? Desde la creación desde la crónica meridional, toda la prensa de la Asociación de la Prensa, todos los medios radicales, la independencia, todo. Por lo cual, ahí sí hay bastante, incluso aquí en Almería tenemos mucha facilidad para poder investigar, gracias fundamentalmente a la Biblioteca Provincial de Almería, que está prácticamente casi todo digitalizado, y lo que no tenemos aquí lo tenemos en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Por lo cual, por eso tenemos bastante. Y de bibliografía también, o sea que muy bien por ese sentido. Quería preguntarle por último por el papel de la Diputación y del Instituto de Estudios Almeriense. ¿Cómo valora? ¿Les ha dado facilidades? ¿Le ha ayudado? ¿Cómo ha sido esa relación con el Instituto de Estudios Almeriense a la hora de plantear esta obra? Y me imagino que también lo harán para el futuro tomo quinto. Pues, en principio, digamos que esto, predisposición todo. Esto surge a iniciativa del propio Instituto de Estudios Almeriense y la Diputación. Digamos que nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo a través de iniciativa de ella. Colaboración total y absoluta, en todos los sentidos. Esto es una apuesta por la propia Diputación que está interesada en hacer este trabajo. De ahí estén haciendo los 5 tomos y no sea, digamos, un trabajo de esos que quedan en el tintero, sino que ya es una realidad. A fecha de hoy ya están editados 2 libros, los otros 2, que es el 5 y el 1, los tenemos bastante avanzados y el 2 ya estamos empezando a trabajar en él. Por lo cual, en cuanto a la Diputación, tenemos todas las facilidades, tanto a nivel económico, material y demás. Incluso a la hora de luego lo que está haciendo la difusión y demás, es un trabajo de la Diputación. La Diputación, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que sea un trabajo con perspectiva de toda la provincia, no centrarnos solamente en la Almería capital, de ahí que siempre intentamos ver
cada periodo histórico, cómo influye en cada comarca, en cada pueblo. Intentamos poner fotografías de toda la provincia, incluir personajes de toda la provincia, y lo que estamos intentando es que sea un trabajo de la provincia de Almería. Y en ese sentido quiero recalcar la gran apuesta que está haciendo el Instituto de Estudios Almerienses, con su director Paco Alonso, por supuesto, la propia Diputación con su presidente Javier Aureliano García, digamos que son los más interesados en que quieren que este trabajo salga y que salga bien. Contamos con toda su colaboración. Pues muy bien, pues muchísimas gracias y pues deseando ver ese número 5 y desde luego, fíjese, yo creo que ese número 5 va a ser muy interesante porque el tema de la época del franquismo, luego los inicios de la actual democracia, todo eso va a ser muy, muy, muy interesante, pero fíjese, creo que también puede ser muy interesante ese volumen primero, contando, bueno, de dónde viene la provincia de Almería en la época prehistórica, ¿no? Creo que son los dos extremos, pueden ser muy, muy interesantes y muy reveladores de nuestra historia. Nosotros, digamos, estamos trabajando en ellos, queremos tenerlos preparados a final de año. Si todo va bien, nuestra idea es que los dos se puedan presentar antes de final de año, lo llevamos bastante avanzado. Y creo que, sobre todo, y quiero recalcar mucho que es una obra muy visual, muy fácil de leer, se lee muy, muy fácil, está compuesta de unos capítulos que no se hacen muy extensos, digamos, una recopilación que los propios autores han hecho sobre investigaciones mucho más profundas que cada uno de ellos ha hecho, con un encarte que son textos de 1 o 2 páginas sobre temas muy, muy concretos. Es una lectura muy fácil, muy visual, solamente viendo las fotografías se entretiene más de una persona. Yo trabajo en un instituto, el otro día los niños de mi instituto estaban viendo el libro y decían que les gustaban las fotografías, algo tan simple como le llamaba la atención la fotografía a un chaval del instituto, y algunos incluso ya se ponían a leer cosillas, y hacer textos cortos, no una lectura de estas farragosas de un libro en el que uno se pone y dice, bueno, me gusta o no me gusta. Yo luego el otro día compré un libro que, claro, tiene 300 y pico páginas, sin fotos, como dirían aquel, y claro, está hecho para que nos gusta la lectura. Pero este libro, digamos que le gusta al que le gusta la lectura como al que no le gusta. Es simplemente un libro para ver, para disfrutar, y yo creo que merece la pena. Pues muchísimas gracias por su trabajo. Un agradecimiento extensivo también a sus compañeros, al resto de coordinadores y a los autores, a este más de medio centenar de profesionales que han elaborado este trabajo. Pues muchísimas gracias.